Muy bien, entonces, miren, vamos a ver muy brevemente el objetivo que a través de las Naciones Unidas se pretende alcanzar al 2030. Ya estamos en el 2022, miren, y esto se dio en el 2015, ¿no? Entonces, esta agenda es un compromiso, por lo menos no es vinculante, o sea, no es obligatorio, pero se trata de que los países de manera individual tomen conciencia y todos por lo menos apunten a mejorar, ¿no? Estos grandes problemas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, con ello se quiere, todos se interrelacionan, ¿ah? Por si acaso, simplemente que están en bloques para poderlos identificar, a ver dónde se empieza a trabajar más, menos. Esto es como un plan maestro, ¿no? Para tratar de mejorar el presente, para buscar un futuro que sea más sostenible para todos nosotros, ¿no? Y estos desafíos globales contemplan temas relacionados a la pobreza, por ejemplo, a la desigualdad, al clima, al tema de la degradación ambiental o entorno ambiental. También tiene que ver con el tema de una mejora de la prosperidad y en aspectos profundos sociales a la paz y la justicia, por ejemplo. Entonces, todos esos grandes temas, ¿no? Se trata eh, de verlos en esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles o las ODS. Esto lo estamos tocando también porque cuando ustedes hagan sus trabajos de investigaciones para su grado de bachiller o título u otros, van a decir, a ver, el trabajo a cuál de estos objetivos se vincula. Entonces, ¿cómo está contribuyendo? Entonces, si podemos ver acá, son 17 los objetivos principales, ¿no? Que se propone. Vamos a ampliarlo un poquito para que se aprecie un poquito más y leerlo desde acá nomás. Ahí está. Entonces, el primero tiene que ver con el fin de la pobreza. Una noble causa, ¿no? Es difícil, pero yo, más que el fin de la pobreza, podríamos decir la reducción de la pobreza, porque hay que ver de qué tipo de pobreza estamos hablando. Si solamente es pobreza para sobrevivir en el tema alimentario, es un tipo de pobreza. Si es un tipo de pobreza de falta de ingresos económicos, también hay un tipo de pobreza. Y no se está hablando de la pobreza de repente emocional también. Y a ese tipo de pobreza no lo estamos contemplando. Entonces puede haber una sociedad de repente muy, muy desarrollada, muy rica, pero de repente tiene una pobreza social de convivencia o de valoración a la vida y entonces no está completa. Bueno, no vamos a profundizar, vamos a mencionar primero los 17 objetivos. Tenemos, por ejemplo, hambre cero, muy relacionado ese es un grave problema que hay ahorita. Bueno, desde hace mucho tiempo ha habido, pero probablemente se estima que se agrave más en el transcurso de este año y el próximo año, por el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania que ha movido todo, ¿no? El esquema de producción para la alimentación y que se venía recuperando recién después de algunas paralizaciones por el tema de la pandemia. Miren, salud y bienestar, otros los temas contemplados. La importancia de la educación de calidad. O sea, no basta simplemente decir, ah, ya voy a dar educación, sino que sea educación de calidad. Igualdad de género, aunque por ahí cuestionan el término de género, pero bueno, más que igualdad de género aquí podría ser, ¿no? El respeto entre las personas, ¿no? Y si ese principio básico se cumpliera, el de sabernos respetar, es suficiente, ¿no? Es suficiente. Luego tenemos el tema del agua limpia y saneamiento.
y se hace hincapié en que sea agua limpia porque puede haber agua, pero en muchos lugares está contaminado. Entonces, por lo tanto, se requiere una adecuada canalización y saneamiento para que las personas puedan este, tener el líquido elemento básico de vida, ¿no? Este es uno de los elementos de la vida, el agua. Luego, energía asequible y no contaminante. Bueno, con este tema de la guerra, nuevamente como que hay indicios que en algunos aspectos se está retrocediendo, ¿no? Era muy loable de buscar energía verde, no contaminante, sí, pero si los países altamente desarrollados les está costando implementarlos y es costoso todavía, entonces la gente tiene que hacer uso de energía todos los días. No puede esperar 20, 30 o 50 años para decirme que voy a esperar la energía renovable. Entonces tiene que tratar de utilizar todo lo que esté a su alcance. Y aquí se incluye el tema inclusive de el tema de pues el uso del carbón, lo más básico y elemental, ¿no? O sea, el uso de, de, de los palos o las ramas de los árboles que se pueden encontrar allí o en muchas otras latitudes ya talan los árboles para que les sirva, ¿no? De energía. Entonces ahí hay un grave problema. Bueno, aquí en nuestro país mismo también sucede, ¿no? No lo vemos aquí en la ciudad, pero de repente en algunos alrededores de la ciudad es posible que se estén usando la leña, lo conocido como leña, para hacer el cocimiento de sus alimentos. Y en provincias, en algunas zonas rurales, sobre todo, también es de uso frecuente. Entonces, bueno, todo esto, por un lado, cómo se utilizan los o se talan los árboles para esta energía y cómo a su vez contamina. Entonces hay todo un tema en esto, ¿no? Y es bastante profundo desarrollarse. ¿Qué más? Trabajo decente y crecimiento económico. Miren, este objetivo es interesante y creo que es uno de los que más va a estar vinculado a las actividades o a las áreas que podamos hacer, ¿no? Trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, pero ¿a qué le estamos llamando trabajo decente? Que se cumpla con todas las normativas, con el respeto de los horarios, etcétera, etcétera. Sí, pues para que eso se dé, las organizaciones empresariales tienen que también tener esa toma de conciencia de que eso debe darse así. Y evidentemente lo que elaboren debe de generar los recursos suficientes para que pueda cumplir también con todas esas obligaciones. Entonces podríamos preguntarnos, ¿en todos los países se dan estas características? Porque los gobiernos simplemente pues dan las leyes y te obligan a cumplirlas. Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestro medio? La alta tasa de informalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente pues hay tantos impuestos que pagar que, ¿sabes qué? Oye, si pago otros impuestos, no voy a sobrevivir. Entonces, ahí viene el tema de que, bueno, ¿cómo se está considerando a las personas que colaboran? ¿Se les está pagando todo o no? Bueno, todo esto es un tema, ¿no? Analizar. Industria, ¿no? El tema industria, innovación e infraestructura. Entonces, también el tema del desarrollo. ¿Cómo estamos industrializando? ¿Qué tipo de industria estamos haciendo? ¿No? ¿Estamos usando con tecnología o industria básica, elemental? ¿No? ¿Cuánto cuesta la innovación? ¿En qué nivel nos encontramos? La infraestructura, que nos ayude para precisamente el desarrollo tanto de la industria, la innovación y el desarrollo mismo de toda la conectividad social. Entonces, la infraestructura, ¿qué tan importante es? Ustedes mismos han estado, a la hora que han estado haciendo su presentación en el análisis de la potencialidad de las regiones, han visto que, por ejemplo, no todas las regiones tienen, por ejemplo, un aeropuerto adecuado como para que lleguen aviones de carga.
O a nivel de la costa, no todas las regiones tienen un puerto de embarque que puedan sacar su mercadería, ¿no? O al interior del país, no todas las regiones tienen buena conectividad de carreteras. O en principales provincias no tienen buena conectividad. Entonces, eso es infraestructura. También el tema de llegar con el agua, desagüe, con la energía eléctrica, eso es infraestructura. El tema de las comunicaciones, ¿no? También es parte de la infraestructura. Entonces, miren, todo eso tiene que ver con ese tema. Entonces, miren, ahí hay el tema 8, el tema 9 va a estar muy vinculado a las actividades de una visión para un desarrollo adecuado, ¿no? Miren, la reducción de las desigualdades. Bueno, aquí es un tema más social porque hay diferentes tipos de desigualdades y bueno, la idea es que se reduzca esa brecha. Luego, lugares donde vivimos, ciudades y comunidades sostenibles. ¿Cómo hacemos que esas ciudades y comunidades sean sostenibles en el tiempo? O sea, cuánto estamos consumiendo energía, cuánto estamos ahorrando, cuánto podríamos ahorrar, el tema de la saturación o la tuburización de las personas, etcétera, etcétera. Ámbito de producción, oportunidades laborales. Bueno, hay todo un tema, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de población, bueno, ¿qué le estamos ofreciendo? Espacios para la vivienda adecuada, espacio para el esparcimiento adecuado que se necesita. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema a desarrollarse. Luego tenemos producción y consumo responsable. Este es otro de los temas, otros objetivos que también está vinculado a nuestra carrera, ¿no? Producción y consumo responsable, de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos como consumidores? ¿No? Ya, sí, tengo conocimiento, perfecto, pero ¿lo aplico? ¿Lo asumo realmente? ¿O solamente sé que así debe ser y nada más? Pero yo no lo, no lo aplico, no lo pongo en práctica. Entonces ahí también, ¿no? Producción y consumo responsable. Entonces, ¿cuánto producir? ¿Hasta qué producir? Y cuánto necesito para mi consumo. Es necesario, este, la calidad es básico, sí, pero de la calidad ya, digamos, al nivel de acumulación o de lujo, ¿qué tan necesario es eso? Bueno, eso va a depender de la concepción de cada persona, ¿no? ¿No? Entonces, ¿y cuánto implica eso? ¿Cómo afectaría a todo nuestro entorno? ¿Qué más tenemos como el objetivo número 13? Acción por el clima. Entonces aquí todo lo que tenga que ver para cuidar nuestro entorno desde el punto de vista climático es transversal a todo. No podíamos dejar de lado la vida submarina. Toda esa gran contaminación que generamos en la Tierra, de esos desperdicios, van a, en la mayoría de los casos, en gran medida, se van al tema de lagos, ríos y mares, ¿no? Entonces eso va a afectar, por supuesto, también a la vida que hay en ese entorno, ¿no? Bueno, acá le hemos puesto vida submarina, entendiendo lagos, ríos y mares, ¿no? Entonces, ¿cómo está afectando? Entonces, también ahí es cómo lo estamos cuidando. Hay diferentes enfoques al respecto, pero lo cierto es que nuestro mar, ya no solamente el nuestro, sino en otras latitudes, inclusive está súper contaminado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué deberíamos hacer nosotros para que eso no suceda? O por lo menos sí, ir demostrando, ¿no? Que podemos tomar iniciativas entre grupos, voluntariados, o organizarnos nosotros mismos, de repente, no sé,
un fin de semana, oye, vamos a tal playa y a ver qué encontramos de desperdicio, vamos a juntarlo si quiere y ponerlos en una bolsa para que ya la municipalidad después lo recoja. Alguien verá y dirá, oye, ¿esto qué tienen, no? ¿Qué tienen? Simplemente que estamos tratando de limpiar, así no sea un lugar nuestro, pero queremos limpiar algo en lugar de que la basura esté ahí tirada, amontonada, eh, tratemos de recogerlo. Bueno, entonces, pequeños actos como eso, ¿no? Pueden ir generando no solamente la toma de conciencia, sino la acción de poder hacer algo, ¿no? Y entonces, si vemos que eso sucede así, entonces la mejor acción es no contaminar, pues, ¿no? Y si esa contaminación se genera por el consumo, no sé, pues, de un paquete de galleta que no lo necesitaba comer, pues entonces no lo compro simplemente. O de una botella de gaseosa que no necesariamente quería tomarla, entonces, pues, no la compro. Así de simple, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí mucho por ver. ¿Qué más tenemos? La vida de ecosistemas terrestres. Así como la submarina o marina, también hay los ecosistemas terrestres, ¿no? El cuidado de cabeceras de ríos, los bosques, las cuencas, ¿no? A veces en zonas se talan los árboles para hacer sembríos, ¿no? Y luego vienen las lluvias torrenciales y esas zonas vienen los deslizamientos, los huaicos y los lodos. Y después vienen todos los problemas. ¿Por qué estamos así? Que el gobierno nos apoye y no nos damos cuenta que nosotros mismos hemos talado los árboles y los árboles, pues las raíces retienen precisamente que la tierra se deslice cuando hay inundación por lluvia o lo que fuere. Pero claro, de repente las personas que están en ese entorno desconocen ese procedimiento o ese proceso de lo que cumple la importancia de los árboles. Entonces, eh, o en determinadas zonas, la falta de árboles se genera en época del clima de calor, la temperatura pues se eleva mucho más. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O de repente, no sé, pues, pongamos de acuerdo, sembremos árboles, aunque sea en mi cuadra, pues, ¿no? O cuidemos, ¿no? Pero bueno, ese es parte de nuestro ecosistema, de lo que podríamos hacer. El tema de la convivencia, paz, justicia e instituciones sólidas. Instituciones sólidas demanda que las personas que están involucradas en esas instituciones y que deben de cumplir un rol para el cual han sido o seleccionadas, elegidas, deben hacerlo. Entonces aquí tiene que ver indirectamente y detrás de esto el tema de la honestidad, luchar contra ese flagelo, ese cáncer social que es la corrupción. No solamente hablamos de corrupción en tomar dinero o por una obra, lo que fuere, sino cualquier otro hecho que no es correcto está corrompido, ¿no? Entonces eso va a generar que nuestra convivencia no sea pues la adecuada. Entonces se altera la paz y entonces si no tenemos paz y las organizaciones son débiles, el proceso de la toma de justicia lenta, la gente percibe que no recibe justicia, entonces todo se deteriora, ¿no? Todo se deteriora y por lo tanto nos alteramos todo como sociedad y no tenemos bienestar, no tenemos tranquilidad. Y eso después afecta a nuestra salud. Y entonces tenemos deterioro general. Entonces, miren cómo todo se vincula, ¿no? Luego tenemos el tema de la alianza para lograr los objetivos. Este es un tema más de conciencia de cómo articulamos para que esto se cumpla. Entonces, todos estos objetivos ustedes lo van a desarrollar, lo van a leer, ¿ya? Pero de manera especial, ¿no? Deben revisar el objetivo 8,
el 9, el 12, digamos como que son los objetivos básicos con los cuales hay que compenetrarnos, ¿no? El 8, 9, 2. Y de repente por ahí ya como otros objetivos que no dejan de ser importantes ninguno de los otros, sino que estos objetivos son los que están, digamos, como que más vinculados a nuestra carrera. Entonces, de repente, por ahí, de complemento, podríamos tomarnos el objetivo 1, por ejemplo, ¿no? Que es un objetivo muy, muy, muy encomiable para la sociedad, y de repente el objetivo 4, que está en el momento de que debemos de conocernos, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esos objetivos, ¿no? Para analizarlos, revisarlos, y en los equipos de trabajo van a analizar estos objetivos, y esos objetivos que he mencionado deben estar contemplados. Y ya después por ahí eligen algunos de los otros objetivos. Entonces, miren, el 1, el 4, 8, 9 y 12 deben estar de todas maneras. ¿Ya? 1, 4, 8, 9 y 12, ahí más ya son 5. Si son 8 equipos, bueno, ya los otros equipos eligen 3 objetivos más, cualquiera de los otros. ¿Ya? Pero esos objetivos, sí, para que los analicen. Y evidentemente todos van a leer todos los objetivos, ¿no? Porque hay que tenerlos en cuenta de qué se trata. Muy bien. Entonces, brevemente vamos a ver cómo es que tienen a su vez las metas que se han propuesto. Este documento lo tienen ustedes ahí en su Classroom, si acaso. Entonces, lo revisan. En todo caso, se ha tomado la CEPAL, ¿no? La introducción está acá. Veamos solamente, miren los objetivos que se propone. Vamos a ver, analizar el objetivo 1, ¿ya? Ustedes comentarán si lo propuesto, qué tanto se adecúa o observan que se viene avanzando, ¿no? Por las noticias, por lo que pueden revisar ahí algunas informaciones a nivel internacional y sobre todo nacional. Nos interesa en el ámbito nacional, pero también algún comentario a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, poner fin a la pobreza. Recordemos que estos objetivos se plantearon en el año 2015, y la meta era que en 15 años pues se avance lo más que se pueda. Pero ha venido el tema crucial de la pandemia, que desnudó a todo el mundo, y realmente dijeron, pues, oye, ¿qué tanto avanzamos de manera sostenida todos estos objetivos? Entonces, por ahí hay algunos comentarios y estudios que probablemente dicen que hemos retrocedido, ¿no? Y seguro que puede ser cierto, ¿no? Entonces, bueno, ya ese comentario, ese tema se lo dejo a ustedes para que ustedes lo analicen y tengan su criterio, ¿no? Su crítica. Pero en este entonces, cuando se formuló esto, miren, los índices de pobreza extrema se han reducido a la mitad desde 1990. Si bien se trata de un logro notable, 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo, se incluye Latinoamérica, aún viven con menos de $1.25 al día. $1.25 al día, miren, estamos hablando de si el dólar está, no sé, pues vamos a redondearlo a 4 soles, ¿no? Con 4 soles, casi con 5 soles al día. Desayuno, almuerzo y comida, y las demás necesidades. Y hay muchos más millones de personas que ganan poco más de esas cantidades diarias, a lo que se añade que hay muchas personas en riesgo de recaer en la pobreza. Esta observación que hacen aquí ya se acentuó con el tema de la pandemia. Entonces, lo más probable es que acá se haya incrementado, ¿no? Entonces, por eso se habla de ayuda que debe dar el Estado, pero no sabe cómo hacerla porque el Estado también está en nuestro medio, ¿no? No está desarrollándose como debe ser, y no se está llevando la ayuda realmente a donde debe llevarse. Entonces hay muchos sectores que requieren de ayuda. Pero por otro lado también hay el comportamiento de la población, que a veces estos tipos de ayudas
si no van acompañadas de una oportunidad para que puedan generar sus ingresos, la gente se acostumbra a que toda la vida les ayude. Y entonces creemos que el Estado nos debe dar de todo. Y cuando se genera la oportunidad laboral, simplemente ya no queremos trabajar. No, porque no basta con que el Estado me dé a mí mi comida, mi menú, ya, ¿para qué más? Y por ahí hay organizaciones sociales que me regalan ropa, ya, suficiente con eso. Entonces, el ser humano también es a veces contradictorio, ¿no? Entonces, si queremos avanzar, tenemos que tomar conciencia de todo eso. Todo, cualquier tipo de ayuda que salga o que se dé, alguien lo tiene que generar, alguien lo está pagando. O sea, todas esas cosas no vienen, no llueven eso. Si nos dan alimentos, alguien está pagando ese alimento, alguien lo ha fabricado. Si lo están donando, alguien está dejando de percibir algo o alguien está dejando o está cediendo porque tienen exceso, lo que sea. O se está comprando con los impuestos que alguien paga. Y si supongamos que no se compra con los impuestos que alguien paga, entonces de repente el país se está endeudando para comprar eso, para regalar. Y que después esa deuda hay que pagarla de repente no en estos años, sino en las siguientes generaciones. Entonces, o sea, todo tiene un enlace, ¿no? Entonces, sí, hay que ayudar a la gente para que no esté en extrema pobreza, perfecto, pero darle la oportunidad para que también colaboren con algo, ayuden con algo, dentro de sus posibilidades. Entonces, como que ahí falta un esquema, ¿no? Falta un esquema que complemente ese tipo de ayuda. Entonces, no es solamente dar, sino también que esas personas tome conciencia que puede colaborar en algo, ¿no? Entonces, los ejemplos clásicos aquí en nuestros medios son los comedores populares. Entonces, no solamente reciben donaciones, sino que las personas ayudan a preparar, a cocinar, a repartir, a entregar, a lavar los platos, a conseguir más cosas. Entonces, es colaborativo. A diferencia de que hay actitudes de otras personas que solamente esperan de que estirar la mano y que todo le den. Entonces, este tema de, particularmente desde mi punto de vista, poner fin a la pobreza en todas sus formas es utópico, ¿no? Porque eh, van a existir de repente siempre el tipo de pobreza, porque a veces también la persona es conformista y bueno, no tiene mayor interés en colaborar o salir o tener mejores condiciones, ¿no? Es más, este tema es bíblico digo porque ya desde cuando uno escucha de la Biblia ya se habla de pobreza. Entonces miren, ha pasado cuántos milenios y seguimos hablando de pobreza. Entonces, ¿de qué tipo de pobreza estamos hablando? Entonces, bueno, reducir la pobreza de todas sus formas, creo que hubiese sido un término mucho más adecuado. Fin, difícil. Miren los objetivos que se ponen aquí, por ejemplo. De aquí al 2030, o sea, el 2015, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de un dólar 25 de los Estados Unidos al día. ¿Cuántas personas habrán que ni siquiera ganan, sino que todo es donación? ¿No? De aquí al 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Bueno, estos son los objetivos que se proponía, por ejemplo, en este objetivo 1, que va a llegar el 2030 y evidentemente no lo vamos a alcanzar, ¿no? Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y de aquí al 2030 lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. O sea, amplia cobertura que se le dé protección, ¿no? Cuidado o asistencia. De aquí al 2030, que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos y escasos, a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.
bueno, es un objetivo que involucra pues el cambio del chip en el cerebro de las personas, ¿no? Entonces, y el cambio de mentalidad en una persona no se hace pues en un año, 2 años, esto puede tomar generaciones, porque detrás de eso está el tema de la educación con calidad, o una educación de calidad. Y por supuesto que el entorno, ¿no? En este caso el entorno social o en donde vivimos como sociedad, tenga las condiciones. Entonces no es solamente, pues ya vamos a fabricar 5.000 millones de celulares y vamos a regalar a todo el mundo para que estén conectados. ¿Y qué sacamos con eso? ¿Mm? ¿Qué sacamos con eso? Para que estén conectados. Ya, ¿y qué más? Entonces, hay temas, o sea, como leer los objetivos que proponen y esperamos su punto de vista, su comentario, su crítica, ¿no? Lo que consideren ustedes que se está alcanzando o se está logrando o de repente que podría, si esto se ajusta o no se ajusta a nuestra realidad o no, o qué tan lejos estamos, ¿no? Desde su punto de vista, por supuesto. No vamos a hablar de los indicadores que van a medir, porque si no, es solamente medición de números nada más. Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Claro, es una meta muy loable, pero ¿qué pasa en aquellos países en donde los que detentan o llegan al poder llegan pues con una mentalidad diferente? En todo caso, no sé, pues más que nada para sustraer los recursos que llegan de otros países o sus propios recursos. Y solo determinado grupo de personas se enriquecen con eso. Y no les interesa esto. Entonces va a seguir existiendo pues la profundidad de la pobreza en esos países, ¿no? No solamente en esos países, en las regiones de repente. Entonces, miren, aquí hay mucho tema que nos llama a reflexionar. Meta objetivo 1, ¿no? Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres, que tengan en cuenta las cuestiones de género a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Entonces, la elaboración de marcos normativos sería lo ideal, pues, ¿no? Pero ¿qué tanto se cumple? ¿No? Porque podemos decir, como es lo que sucede en nuestro país, a veces se dan leyes que sí, al oído de todos y nos, nos parece bueno y que debería de ser, ¿no? Ya, como por ejemplo, seguridad social para todos los habitantes. Perfecto, esa es una noble causa. Damos una ley muy bonito, todos aplaudimos, nos tomamos las fotos y ya está. Ahora implementemos esa ley. ¿Qué significa darle seguro social a todos los habitantes? ¿Cuánto nos cuesta de recurso? ¿Tenemos los recursos suficientes para ello? ¿De dónde van a salir para que sean permanentes en el tiempo? Infraestructura. ¿Contamos con la infraestructura suficiente? ¿Tenemos los medicamentos? ¿Los elaboramos aquí en nuestro país o todo lo tenemos que importar? ¿Tenemos los profesionales en número, o sea, en cantidad y calidad suficientes para atender a todas esas necesidades? ¿Cuánto tiempo nos tomaría implementar todo eso? ¿La ciudadanía o los habitantes son conscientes de cuidar su salud y no simplemente por decir que tengo salud ya, pues, no sé, me alimento mal y ya pues me dan me indigesto o me sube el colesterol o me subo de peso y ya pues yo me tiene que cuidar el Estado?
Entonces, las normativas se pueden crear de manera rápida. El tema es cómo lo aplicamos para que esto realmente sea y tenga efecto en el todo deseado en la sociedad. Entonces, muy bonito suena que está la ley y está dada. Cuando vamos a los hospitales, no encontramos cita, no encontramos los médicos, no encontramos medicamentos, no hay dónde internarse, no hay cómo operarse. Ah, pero tengo mi seguro, ¿no? Y cada vez presionamos más al Estado. Entonces, detalles como eso, o sea, todos estos objetivos nos llevan a analizar a ese nivel de profundidad y mucho más inclusive. Entonces, bueno, ya, ahí hemos visto algunos objetivos. Miren, este es el objetivo 2. Vamos a irnos a ver al objetivo, a ver, 8, 9, 8. Vamos a ver, vamos a decirlo hasta el 8. A ver, ¿dónde está el 8? ¿Qué nos interesaría para ver que podríamos ir analizando algo? Acá está. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Perfecto, pues es lo que toda sociedad en el mundo quisiera, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Primero partimos por nuestro país. Realmente, este objetivo, ¿cómo vamos nosotros? ¿O cómo creemos que vamos? ¿No? Porque estos objetivos son a nivel que abarca para todos los países. Algunos países más desarrollados, menos, etcétera. Entonces, a modo de introducción, nos dicen aproximadamente la mitad de la población mundial, miren, la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a $2 diarios. Y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la pobreza. Porque si el empleo es precario o que es, con ajuste ese empleo nos sirve para cubrir nuestras necesidades básicas del mes, si perdemos el empleo, ¿qué pasa? Al mes siguiente o al siguiente 2, 3 meses, vamos a entrar nuevamente al círculo de la necesidad, ¿no? Entonces, por eso se habla de que no solamente cubra nuestras necesidades básicas, sino que debe de generarnos un remanente para ahorrar. Es la palabra clave que debemos de tener conciencia y aplicar. Ahorrar. Entonces, si somos conscientes y responsables y ya empezamos a trabajar o a practicar y tener nuestros ingresos, y lo primero que hacemos es, tenemos dinero, ya a ver qué hacemos el fin de semana, con quién salimos, con quién reventamos, qué hacemos, nos dan tarjetita, ya empezamos a gastar más de lo que ganamos y todo el tiempo estamos pagando deuda y se nos viene una contingencia de salud de repente y no tenemos de dónde sacar plata. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar, impresionar solamente por la presión del mercado y no hemos tomado conciencia de que ya cualquier ingreso que tenga, me ahorro el 10 o 20 o 30% para otros proyectos hacia adelante, ¿no? Entonces, si no tenemos esa conciencia, entonces todo el tiempo vamos a estar en ese círculo, pues. ¿Bien? Entonces, debemos reflexionar, como dice acá, sobre este progreso lento y desigual y revisar nuestras políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. Bueno, siempre hablan acá de erradicar la pobreza. Entonces va a ser algo que, por lo menos, disminuir sustancialmente la pobreza es más realista. Si lo erradicáramos sería excelente, ¿no? La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la continua falta, ¿no? La insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión del contrato social básico. Contrato social es la convivencia que tenemos entre nosotros, ¿no? Subyacente a las sociedades democráticas. El derecho de todos a compartir el progreso, la creación de empleos de calidad seguirá constituyendo un gran desafío para casi todas las economías más allá del 2015. Aún las economías que se consideran fuertes, desarrolladas, hay cinturones
¿no? De que les afecta o les alcanza un grado de pobreza por múltiples factores, ¿no? Entonces, dice, para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrán que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, lo que se denomina la población económicamente activa, con condiciones de trabajo decentes. Eso es lo ideal. Pero ¿qué sucede en la realidad? ¿Qué sucede en la práctica? Aún en los países desarrollados, ¿no? Hay actividades económicas que se manejan de manera fuera de la legalidad. Entonces, por decir, si en un estado de los Estados Unidos deberían de pagarte $15 la hora, pues estás, eres migrante o no tienes trabajo, ya no importa, acepto cualquier cosa, ya no importa $10 la hora. ¿Ven? Entonces, detalles como eso. Y aquí, pues, simplemente eh, tener en planilla a cualquier trabajador te demanda una carga laboral por cada persona que se tenga en planilla. Vamos a imaginar que gane el sueldo mínimo, que es 1.025 ahora, incrementenle en gastos sociales y laborales, creo que es el 60% por cada persona que se tenga. Entonces, no es los 1.025 que desembolsa la empresa, sino es más el 60%. O sea, serían aproximadamente por cada persona que se tenga en planilla, el equivalente a 1.600, redondeando números. Ya, y ¿qué cosas son los otros 600? ¿No? Son las consideraciones, si es que se quiere decir el trabajo decente, vacaciones, ETS, FP, seguro social, seguro de riesgo, otras obligaciones que por ley se imponen. Entonces la empresa dice, si voy a pagar 1.600, no me va a alcanzar, pues. Pero por otro lado hay harta oferta de mano de obra, dice, mira, necesito trabajadores, pero yo te pago con recibo, parte. Ya yo te pago tu mínimo y listo, por recibo por honorario, pero no estás en planilla. Y por otro lado, si hay la necesidad, entonces la persona la acepta. Entonces, ese es un comportamiento que tiene que ver con el tema del mercado, ¿no? Que tiene que ver con el mercado. Entonces, para que la empresa subsiste en el mercado, tiene que hacer una cantidad de actividades y generar, vender y aplicar conocimiento, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Y para después sacar recién el, 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 el dinero para cumplir con todas esas obligaciones. Entonces, ¿qué pasa con las pequeñas empresas o microempresas? Son las que menos pueden de repente cumplir con esta característica. Las grandes, medianas y grandes, de repente sí más, porque ya están más, por su tamaño y por su movimiento y participación en el mercado, de repente les permite cubrir todos esos costos. Pero ¿qué pasa con las nuevas empresas, con los pequeños o medianos? ¿No? En fin, todo esto forma parte, miren, del análisis de este objetivo. Entonces, este objetivo está muy vinculado a las actividades que vayan a hacer más adelante. Por ejemplo, acá un objetivo, una meta, es mantener el crecimiento económico per cápita, o sea, los ingresos de las personas, de conformidad con las circunstancias nacionales, y en particular un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados. O sea, nosotros no somos un país adelantado, deberíamos estar creciendo al menos 7% anual. A ver, revisemos las estadísticas en los últimos 10 años, cuál ha sido el porcentaje de nuestro crecimiento, ¿no? Y cuáles son las proyecciones de crecimiento para este año.
A principios de año, a fines de año, del año pasado, decíamos, ya por las condiciones de esto, ¿no? Vamos a crecer aproximadamente un 4,5%. Viene el ruido político y una serie de inestabilidades, viene el conflicto, rezago de la pandemia, todo lo demás. Hemos bajado porque no hay inversiones, no hay mayor, no hay mayor, eh, mayor apertura de nuevos puestos laborales, etcétera, etcétera. Se han afectado algunas exportaciones que se hacían. Ya, lo cierto es que ahora ya se está calculando que no vamos a llegar ni al 3,5%. Entonces, oye, si a fines de año las proyecciones estaban por encima del 4,5%, ahora lo han reducido al 3,5% por una serie de situaciones. Entonces, cada punto que dejamos de crecer va a afectar, pues, y va a impactar a toda la economía interna de nuestro país. Y no solamente la economía interna, toda la sociedad, ¿no? Entonces, ahí nomás ya hay un número que podemos analizar y ver si efectivamente vamos a cumplir o no con esto. Mire, y acá es crecimiento anual. Se supone que si crezco más de 7, mejor, pues, ¿no? Pero si de aquí a 2030 no llegamos ni siquiera al 7%, al menos en 2 o 3 años consecutivos, no vamos a lograr este objetivo, pues, ¿no? Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. Bueno, uso intensivo de la mano de obra, sí, efectivamente. Aquí hay algunos sectores que podrían estar destacando. Yo creo que sí. Por ejemplo, si observamos el sector de la agroindustria de la exportación, probablemente sea el ejemplo que más se adecue a esto. No estamos hablando de la agricultura interna o la pequeña agricultura o la agricultura familiar, que tiene otra problemática. Pero la agroindustria para la exportación podríamos observar que sí efectivamente ha elevado su productividad económica y ha hecho diversificación en su presentación de cultivos, ¿no? No nos quedamos solamente con el espárrago, o al inicio con la páprica. No solamente nos hemos quedado con la páprica, también después migramos al espárrago. No solamente con el espárrago, después las paltas. No solamente las paltas, también las uvas. No solamente las uvas, también las alcachofas, ¿no? Y así sucesivamente, los mangos. Entonces, de alguna manera se ha diversificado. Y también en su producción ha habido modernización, sí, porque han aplicado tecnología precisamente para obtener mejores rendimientos. Entonces ahí están aplicando conocimiento, ¿no? Y han innovado esquemas de cultivo, por ejemplo, ¿no? Y le han dado valor añadido en el sentido de que la producción, al sacarla de mayor calidad y al cosecharla de tal manera que tiene aceptación en los mercados internacionales, ese es el valor añadido, ¿no? Y hacen uso intensivo de mano de obra, sí, porque, por ejemplo, para el cultivo, ¿no? De la mayoría de estos productos se hacen con, bueno, todavía no están aplicando robótica para esto, pero hasta el momento mano de obra intensiva. Y hay determinados lugares que requieren mano de obra para el cultivo, para el recojo de estas cosechas. Por ejemplo, me consta que he estado en el sur, en Chincha, escuchar por la radio y haber visto en los postes pegados solicitando personal para el cultivo, la cosecha de determinados productos. Ahorita en estos momentos necesitan para el recojo de mandarinas, arándanos y me parece que alcachofas. Ponen avisos por la radio. Imagínense, y en los postes pegan y dicen, no, ofrecemos todos los beneficios, recogemos en bus, lo llevamos, lo traemos y etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ahí está cumpliéndose este objetivo, ¿no? El 8,2 podría decirse que
parcialmente en un sector se podría estar cumpliendo. Los otros sectores no los he visto, no lo sé cómo estarán. Otro sector que podría tranquilamente ver este tema o cumplirse con este objetivo sería el desarrollo del turismo, por ejemplo. También es intensivo en mano de obra, ¿no? Pero tiene que tener mucha inversión y coordinar varios sectores. Entonces, el ejemplo que aquí puedo rescatar es en ese sector de la agricultura, de la agroindustria para la exportación. Ojo, no estoy hablando de la agricultura artesanal o de la pequeña agricultura o la agricultura familiar o de parcelas mínimas, no. Estoy hablando de la agricultura para la exportación. Creo que tranquilamente se ve reflejado en esto. Pero es que un solo sector no puede generar pues, el desarrollo de todo el país. Tendría que ser también en los otros sectores. Somos por naturaleza un país minero. Bien, ¿cómo estamos en el tema de la minería? Probablemente las empresas grandes, formales, estén cumpliendo con muchas de estas características, pero en paralelo está todo el tema de la minería ilegal o informal. Ilegal, ¿no? Entonces, que genera la contaminación y a la final hace quedar mal a este sector y a todo se generaliza. Habrán escuchado ustedes por la noticia hace unos días que ha habido un tema de matanza entre estos tipos de mineros ilegales en Arequipa, ¿no? Entonces ahí pues eso no se va a cumplir en la vida. Bien, entonces aquí hemos visto un ejemplo de cómo es que en un área muy puntual y específica se estaría cumpliendo, pero ¿qué hay con los demás sectores? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Qué limitaciones tienen? Y por supuesto este sector de la agroindustria no es que de la noche a la mañana ha desarrollado su potencial exportador. Por lo menos viene trabajando, no sé, unos de 15 a 20 años. Por lo menos vienen trabajando así, unos 15 a 20 años para que se llegue a este nivel. Entonces, no es que de la noche a la mañana una industria se desarrolle y se genera. Requiere su tiempo, ¿no? Entonces, ahora, lo cuidamos, no lo cuidamos, y eso va a depender pues también de las políticas de Estado para fomentar el desarrollo de estos sectores. Bien, entonces, tenemos aquí, por ejemplo, otra de las metas, promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, ¿no? Apoyar el emprendimiento, la creatividad y la innovación, fomentar la formalización. Este es un tema que requiere mucho trabajo, porque es un tema de investigación muy bonito, ¿no? Lo no formal, el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. Entonces aquí viene todo el estudio para, ¿no?, la formalización, innovación, emprendimiento. Cualquiera de los temas que desarrollen respecto a esto va a estar incluido acá, ¿no? Mejorar progresivamente de aquí al 2030 la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente. O sea, buscar otras formas de producción, ¿no? Conforme al marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles. Empezando por los países desarrollados. O sea, los países desarrollados son los primeros que deberían de tomar conciencia de que, oye, no necesito más producto de lo que estoy elaborando. Ya lo estoy vendiendo, pero entonces es tu consumo. Ya a veces es superfluo, ¿no? A ver, de aquí al 2030 lograr el empleo pleno y productivo en el trabajo decente. Bueno, esto, hombres y mujeres, va a estar un poco difícil. De aquí al 2020 ya pasó, estamos en el 22. Podemos analizar y ver si realmente este objetivo se cumplió o no, ¿no? Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Al 2020 era la meta. ¿Qué pasó con la pandemia?
Si no hay mayor creación de puestos de trabajo, entonces, ¿qué pasó con las nuevas generaciones? ¿Cómo están? ¿No? Bueno, y así sucesivamente tenemos, miren cuántos objetivos que es cuestión de, ¿no? Tomarlos en cuenta y analizarlos. ¿Ya? Y así sucesivamente, bueno, aquí hay infraestructura, no lo vamos a leer, ya hemos dicho cuáles son los objetivos que deberían de centrarse, y así lo tienen hasta el último. Entonces, este es un documento, jóvenes, que si bien es cierto, ya está cerca el 2030, era, marcaba unas pautas de buena intencionalidad para que los países responsablemente asuman compromisos, y por eso es que nosotros tenemos este documento, la ODS, inclusive en nuestro estatuto de la universidad, que se hace mención en los temas de investigación, ¿no? Que debemos de vincular nuestras investigaciones a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso es que lo estamos presentando, lo estamos viendo acá, para que ya tengamos conocimiento de qué se trata. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, recapitulando, tenemos de estos 17 objetivos, son 8 equipos que tengo registrado acá en ustedes. Entonces, considerar, analizar, comentar, desarrollar, ¿no? Criticar, ¿no? El objetivo 8, 9, 12, 1 y 4, que esos deben de estar. Y por ahí ya, bueno, buscan otro para complementar cualquiera de los otros objetivos. ¿Ya? Entonces, pasamos a la estación de preguntas. Preguntas, jóvenes. Preguntas en esta parte.